¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. El silencio eterno. Me llamo Javier Sánchez y vivo en Guadalajara. Todo comenzó con la muerte de Ricardo, uno de nuestros amigos más cercanos. Fue algo repentino, un accidente automovilístico en la carretera a Chapala. Tenía apenas 22 años y toda la vida por delante. Éramos un grupo inseparable, Ricardo, Sofía, Daniel, Elena y yo. Desde la primaria, habíamos compartido todo, desde los secretos más profundos hasta las risas más escandalosas. La noticia de la muerte de Ricardo nos golpeó como un balde de agua helada. No sabíamos cómo seguir adelante sin él. El funeral fue un mar de lágrimas. Ver a los padres de Ricardo tan destrozados era desgarrador. Prometimos mantener su memoria viva, recordarlo siempre con cariño y apoyarnos mutuamente para superar esta terrible pérdida. Unas semanas después del funeral, Sofía propuso que hiciéramos algo especial para honrar a Ricardo. Deberíamos ir a visitarlo al panteón, sugirió, llevarle flores y contarle cómo nos va. Sé que le gustaría saber que no lo olvidamos. Al principio, la idea me pareció un poco macabra, pero luego pensé que Sofía tenía razón. Ricardo siempre había sido un alma libre y aventurera, seguro le gustaría que lo visitáramos en su última morada. Daniel y Elena estuvieron de acuerdo, así que decidimos ir al panteón el siguiente sábado por la tarde. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Nos reunimos en la casa de Sofía y juntos nos dirigimos al panteón de Mezquitán. El ambiente era sombrío y silencioso, el cielo estaba nublado y una ligera brisa movía las hojas de los árboles. Caminamos lentamente entre las tumbas, buscando la de Ricardo. Finalmente, la encontramos. Era una lápida sencilla de mármol blanco con su nombre grabado en letras doradas. Colocamos las flores que habíamos traído y nos sentamos alrededor de la tumba, en silencio. Sofía fue la primera en hablar. «Hola, Ricardo», dijo con la voz temblorosa, «te extrañamos mucho. La vida no es lo mismo sin ti». Uno por uno, fuimos contando anécdotas de Ricardo, recordando momentos divertidos que habíamos vivido juntos. Reímos y lloramos al mismo tiempo, sintiendo su presencia a nuestro lado. Cuando ya estaba oscureciendo, decidimos que era hora de irnos. Nos despedimos de Ricardo y prometimos visitarlo pronto. Mientras caminábamos hacia la salida del panteón, escuché un sonido extraño, como un arrastre. Al principio, pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que el sonido venía de detrás de nosotros, de la tumba de Ricardo. Me detuve y miré hacia atrás. No vi nada, solo las lápidas y las sombras alargadas por la luz de la luna. «Chicos, ¿escucharon eso?», pregunté. «¿Qué cosa?», respondió Daniel. «Un sonido, como si alguien estuviera arrastrando algo», expliqué. «Debes estar imaginando cosas», dijo Elena, «estamos en un panteón, es normal escuchar ruidos extraños». No quise discutir, pero estaba seguro de que había escuchado algo. Continuamos caminando hacia la salida, pero el sonido de arrastre no desaparecía. Cada vez se hacía más fuerte, como si se estuviera acercando a nosotros.
Aceleramos el paso, sintiendo un escalofrío en la espalda. Cuando llegamos a la puerta del panteón, el sonido de arrastre era ensordecedor. Salimos corriendo a la calle, sintiendo que algo nos perseguía. Esa noche, tuve una pesadilla horrible. Soñé que estaba en el panteón, solo y perdido entre las tumbas. De repente, escuché el sonido de arrastre y vi una figura oscura que se acercaba a mí. La figura era Ricardo, pero su rostro estaba desfigurado y sus ojos brillaban con una luz maligna. Me gritaba cosas incomprensibles y me extendía la mano, tratando de agarrarme. Desperté sobresaltado, empapado en sudor. Mi corazón latía con fuerza y me costaba respirar. Sabía que esa pesadilla era una advertencia. Algo malo estaba por suceder. Al día siguiente, me reuní con Sofía, Daniel y Elena. Les conté mi pesadilla y les dije que estaba preocupado por el sonido de arrastre que habíamos escuchado en el panteón. Creo que deberíamos dejar de ir a visitar a Ricardo, dije, algo no está bien. No digas tonterías, respondió Sofía, Ricardo era nuestro amigo, no podemos abandonarlo ahora. Pero, ¿no escucharon el sonido de arrastre?, insistí. ¿No sienten que algo nos está persiguiendo? Estás paranoico, dijo Daniel, solo necesitas relajarte. Elena asintió con la cabeza. Creo que Javier está exagerando, dijo, no hay nada de qué preocuparse. Me sentí frustrado. Nadie me creía. Estaba solo en esto. Decidí que no volvería al panteón, aunque eso significara perder la amistad de Sofía, Daniel y Elena. Pero ellos no me hicieron caso. Al sábado siguiente, volvieron a visitar a Ricardo. Esa noche, Sofía tuvo una pesadilla similar a la mía. Soñó que Ricardo la perseguía en el panteón y la arrastraba hacia su tumba. Al día siguiente, Sofía estaba aterrorizada. Me llamó y me dijo que me había equivocado. Tenías razón, Javier, dijo con la voz temblorosa, algo malo está pasando. No debemos volver a ir al panteón. Pero ya era demasiado tarde. Esa misma noche, Daniel y Elena desaparecieron. Sus padres los buscaron por todas partes, pero no encontraron ni rastro de ellos. La policía investigó el caso, pero no pudo encontrar ninguna pista. Sofía y yo estábamos devastados. Sabíamos que algo terrible les había pasado a Daniel y Elena. Sabíamos que Ricardo estaba detrás de esto. Decidimos ir al panteón una vez más, para enfrentarnos a Ricardo y poner fin a esta pesadilla. Llevamos con nosotros una Biblia, un crucifijo y agua bendita. Cuando llegamos a la tumba de Ricardo, el ambiente era aún más sombrío y silencioso que la última vez. El cielo estaba completamente oscuro y no se veía ni una sola estrella. El sonido de arrastre era constante y ensordecedor. Nos acercamos a la tumba y comenzamos a rezar. De repente, la tierra comenzó a temblar y la lápida de Ricardo se rompió en pedazos. Una figura oscura emergió de la tumba, era Ricardo, pero ya no era el amigo que conocíamos. Su rostro estaba desfigurado, sus ojos brillaban con una luz maligna y sus manos estaban cubiertas de sangre. ¿Por qué me abandonaron?, gritó Ricardo con una voz gutural. ¿Por qué dejaron de visitarme? Ahora pagarán las consecuencias. Ricardo se abalanzó sobre nosotros, tratando de agarrarnos. Sofía y yo gritamos aterrorizados y rociamos agua bendita sobre él. Ricardo retrocedió, gritando de dolor. Comenzamos a leer la Biblia y a mostrarle el crucifijo. Ricardo se retorcía de agonía, pero no se rendía. Siguió acercándose a nosotros, con la intención de matarnos. En un momento de desesperación, Sofía tomó una pala que estaba cerca de la tumba y golpeó a Ricardo en la cabeza. Ricardo cayó al suelo, inconsciente. Sofía y yo salimos corriendo del panteón, sin mirar atrás. Sabíamos que habíamos escapado por poco,
pero también sabíamos que Ricardo no se quedaría de brazos cruzados. Desde esa noche, Sofía y yo vivimos con miedo. Sabemos que Ricardo volverá a por nosotros, tarde o temprano. Nos mudamos de Guadalajara y cambiamos nuestros nombres, pero no podemos escapar de nuestro pasado. El sonido de arrastre sigue resonando en nuestros oídos y las pesadillas nos atormentan cada noche. Nunca volveré a jugar con el más allá. Nunca volveré a profanar la memoria de los muertos. He aprendido una lección muy dolorosa: hay cosas que es mejor dejar en paz.